One Story One. Génesis 1. La creación de los cielos y la tierra. El propósito de la creación es la gloria de Dios. La Biblia dice: reúnan a todos los que son míos, a quienes he creado para mi gloria. Yo los formé y los hice. Incluso antes de la creación, Dios ya había planeado todo a través de Jesucristo. La Biblia dice: antes de crear el mundo, Dios nos escogió en Cristo para ser su pueblo. Nos eligió porque nos ama. Quiso que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso era lo que Él quería hacer. Y por medio de Jesucristo, Dios decidió adoptarnos como sus hijos. Eso era lo que Él deseaba, y esto le dio mucha alegría. Ahora bien, debido al pecado humano y la caída, podría parecer que el propósito de la creación ha fracasado. Pero no es así. El pecado y el fracaso que vinieron después de la creación no hacen que la creación sea menos perfecta. La creación ya está completa. Y el reino de Dios se está cumpliendo, desde la creación hasta su consumación. Por lo tanto, el propósito de la creación no es solo la creación en sí misma. El propósito es la consumación del reino de Dios. Y la creación es el inicio de esa historia. Dios creó los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces Él es el único Dios verdadero y todopoderoso. Por eso, cuando decimos, creo que Dios creó los cielos y la tierra, estamos reconociendo que Él es el Creador y nosotros no lo somos. Nosotros somos seres creados. Toda la creación, incluyéndonos a los seres humanos, no debe ser adorada. La Biblia lo deja claro: no debemos adorar nada que haya sido creado. La creación, Dios hizo la luz. La Biblia nos dice que antes de la creación, todo era oscuro, vacío y sin orden. Pero en el primer día, Dios dijo, que haya luz, y la luz apareció. Con esa luz, Dios empezó a disipar la oscuridad. Separó la luz de la oscuridad. Sin embargo, aunque la luz fue creada, la oscuridad no desapareció por completo. Dios les dio nombres, llamó día a la luz y noche a la oscuridad. La creación, Dios separa para traer orden. Después de crear la luz y separarla de la oscuridad, Dios comenzó a dar orden a lo que era informe y caótico. Y lo hizo dividiendo y separando. En el segundo día, Dios creó la expansión, el cielo. Y con eso, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Ese era el propósito del cielo, separar. Las aguas que estaban mezcladas ahora estaban divididas por la expansión. Y Dios llamó a la expansión cielo. Pero aún quedaba más por separar. Las aguas de abajo seguían sin ser divididas. La tierra seca y el agua todavía estaban mezcladas en confusión. Entonces, en el tercer día, Dios separó la tierra seca del agua. Llamó a la tierra seca tierra y a las aguas reunidas las llamó mares. Una vez más, Dios trajo orden separando. Y ahora, el caos sin forma había desaparecido. El marco de la creación de Dios estaba completo. El orden había sido establecido. Y en esa misma tierra seca, Dios hizo que crecieran plantas, vegetales y árboles. Creación llenando al poner todo en su lugar. Después de que Dios disipó la oscuridad al crear la luz, y después de que separó y ordenó el caos, Él comenzó a llenar el vacío. La manera en que Dios llena su creación es poniendo todo en su lugar correcto. Ahora Dios empieza a llenar los espacios que había creado y separado, el cielo, la tierra y los mares. Al colocar el sol, la luna y las estrellas en el cielo, llena el espacio alrededor de la tierra y el mar. A través de ellos, Dios establece señales, estaciones, días y años. En el quinto día, Dios llena el cielo que había separado en el segundo día, con toda clase de aves. Y llena el mar, que había separado en el tercer día, con grandes criaturas marinas y todo ser viviente que se mueve en el agua. Luego, Dios les ordena que sean fecundos, que se multipliquen y que llenen las aguas.
En el sexto día, Dios llena la tierra que había separado en el tercer día. Crea ganado, animales que se arrastran por el suelo y bestias salvajes, cada uno según su especie. Así, Dios llena la tierra con criaturas en sus lugares apropiados. Y ahora, después de separar la luz de la oscuridad, de traer orden al caos y de poner el sol, la luna y las estrellas en su lugar, y después de colocar cada criatura en el cielo, en el mar y en la tierra, Dios crea a la humanidad. Todo lo demás fue creado según su especie. Pero solo los humanos, solo las personas, fueron creados a imagen de Dios. Y Dios los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre todo ser viviente. Después de abrir el camino con la luz y poner todo en su lugar, Dios miró su obra y dijo: era muy bueno. Entender el mensaje completo de la creación es extremadamente importante. Debemos comprender esta perspectiva con claridad, porque nos guiará en toda la historia de una sola historia. Cuando entendemos esto, también entenderemos por qué Dios dio mandamientos a su pueblo sobre lo que podían comer y lo que no. Entenderemos por qué Dios llamó a Abraham, el padre de la fe, para sacarlo de Ur de los Caldeos, una tierra fértil llena de civilización avanzada. Entenderemos por qué Dios llevó a los israelitas a Egipto desde Canaán, y por qué los sacó de nuevo, guiándolos a través del largo viaje por el desierto, atravesando un desierto árido, de regreso a la tierra de Canaán, una tierra rodeada de enemigos, donde Dios los colocó y separó para que habitaran en su lugar adecuado. Entonces, comprenderemos por qué Dios dijo: no sigan las costumbres y leyes de Canaán. Comprenderemos por qué Dios prohibió los matrimonios con naciones extranjeras y por qué la Biblia da relatos tan detallados sobre el rey Omri, padre de Acab, quien llevó a Israel a casarse con una mujer extranjera. Y entenderemos por qué su final fue tan trágico. Incluso los mandamientos de Dios sobre la vestimenta: no usen ropa hecha de dos tipos de tela, o sobre las semillas y los animales, empezarán a tener sentido. Porque en la creación, Dios ya nos mostró algo muy importante. Dios separa. Dios pone las cosas en su lugar. Y Dios llena. Dios separó, ordenó y llenó. Antes de la creación, el mundo estaba lleno de oscuridad, caos y vacío. En el primer día, Dios creó la luz. Disipó la oscuridad y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Luego, Dios enfrentó el caos. En el segundo día, hizo la expansión, un espacio vacío llamado cielo. Este cielo separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. El cielo trajo orden al separar lo que estaba mezclado. Pero el caos aún no se había ido por completo. Las aguas de abajo seguían mezcladas con la tierra. En el tercer día, Dios separó el agua y la tierra seca. Llamó a la tierra seca tierra y a las aguas reunidas mares. Con esto, el desorden fue completamente eliminado y la estructura de la creación quedó totalmente preparada. En esa tierra, colocó plantas, árboles y vegetación. Entonces Dios comenzó a llenar lo que antes estaba vacío. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo todo en su lugar correcto. Puso el sol, la luna y las estrellas en el cielo para gobernar el día y la noche y marcar las estaciones y los años. En el quinto día, llenó el cielo con aves y el mar con vida marina, ordenándoles que se multiplicaran. En el sexto día, llenó la tierra con toda clase de animales. Y después de ordenar la luz y la oscuridad, de dar forma al caos y de colocar cada criatura en su debido lugar, Dios creó al ser humano. Todo lo demás fue creado según su especie, pero solo la humanidad fue creada a imagen de Dios. Dios los bendijo y dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre todo ser viviente. La Biblia dice: Dios miró todo lo que había hecho, y era muy bueno. La Biblia habla a través de la creación. A través de la historia de la creación, la Biblia habla con claridad.
Por medio de la creación, Dios nos muestra el camino. Él abre el sendero con la luz. Él separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Él separa la tierra de los mares. Y en todo esto, Dios nos habla acerca de la separación, acerca de ser apartados. Y cuando Dios llena la creación, lo hace colocando todo en su lugar correcto. El sol, la luna y las estrellas. Las aves, los peces y toda clase de animales. Cada uno fue puesto exactamente donde debía estar. De la misma manera, el pueblo de Dios, sus hijos, deben ser apartados del mundo. Deben vivir en el lugar donde han sido llamados a estar. Ese lugar es el lugar de la obediencia. El lugar donde su gozo está en Dios. El lugar donde caminan con Dios. En la creación, Dios ordenó a cada ser creado cumplir su función, su propósito, en su lugar adecuado. Y toda la creación obedece. Todo hace lo que fue creado para hacer. Todo, excepto el ser humano. Solo los seres humanos, creados a imagen de Dios y con libre albedrío, salieron de su lugar. Adán y Eva perdieron su lugar por el pecado. Más tarde, otros construirían la Torre de Babel, tratando de ocupar el lugar de Dios, levantándose como dioses. Y la Biblia nos muestra cuál será su fin. Incluso el pueblo de Dios, cuando tomó el éxito y las bendiciones que Dios les había dado y las reclamó con orgullo como propias, fue disciplinado. Pero a través de esa disciplina, Dios los estaba trayendo de vuelta a su lugar correcto. Ese es el corazón del Padre. Es como el hijo menor que dejó la casa de su padre, pero que finalmente volvió en sí, regresó y encontró el verdadero valor de su lugar legítimo una vez más. Este es el corazón de Dios nuestro Padre, el Dios que, desde el principio de la creación hasta la gran boda del Cordero, nos está guiando hacia la vida eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra. El pecado es esto, salir del lugar donde debes estar. De hecho, la definición misma del pecado es cerrar el blanco. Como pueblo de Dios, somos llamados a vivir en el lugar que nos pertenece, en lugar de estar apartados del mundo. Pero cuando salimos de ese lugar, pecamos. Y la Biblia es la historia, la gran historia de amor, de Dios, quien nunca se rinde. Con su celo, Él trae a su pueblo pecador de vuelta a su lugar correcto. Ahora, la Biblia inicia ese largo viaje, el viaje de la restauración, el regreso al lugar para el cual fuimos creados. Ahora, la historia de una sola historia continúa, para mostrarnos como la obra de creación de Dios, que trajo luz a la oscuridad, orden al caos, llenó el vacío y puso todo en su lugar correcto, está conectada con la obra de salvación en la vida de su pueblo, sus hijos en Cristo.